¿Hambre o no hay hambre? No, en San Cristóbal no hay hambre, sino indigencia. Porque los ricos bajaron a clase media. Los de clase media bajaron a pobre y los de pobre bajaron a indigencia. O sea que ahora hay más indigentes que pobres. Porque ha sido tan mal administrada los bienes del Estado que no hay forma de que tenga acceso cada dominicano y dominicana a recibir los beneficios del Estado. Además, este es un país que está tan pobre, que ahora ustedes están exportando el cráneo de seres humanos a Puerto Rico. ¿O es mentira eso? Esto hay que cambiarlo entonces. Y están profesionales, y están todas las tumbas donde están los seres queridos de uno muertos, está profanada la tumba, porque llegó al colmo de la realidad la corrupción de este país. Entonces, cuando tú hablas, donde hay tanta corrupción tiene que haber mucha hambre, porque ¿quién hace la corrupción? Los que pueden, los pobres no pueden hacer corrupción, no tienen acceso a donde están los recursos del Estado para robárselos. Son los que pueden, los que dirigen la institución del Estado, los que están llevando todo el Estado. ¿Qué hay que hacer entonces, Casillas? Cambiar esto. Y los dominicanos están decididos a que el 20 de mayo, con el soporte del Partido Republicano Dominicano, cambiarlo para que Hipólito Mejía sea presidente de la República y mejore la situación. Esa es la opción. Esa es la opción. Eso lo dice el pueblo y el PRD.